porque para siempre, Señor, para siempre, misericordia, misericordia, Espíritu Santo de Dios, porque para siempre, misericordia más alta que el ancho mar, misericordia es que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios, mi misericordia es más ancho que el mar, más ancha que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, Espíritu Santo, oh, ven a nuestras vidas, Señor, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios, tu misericordia es más ancho que el ancho mar, más alto que el cielo está, porque para siempre Dios, misericordia, Señor, derrama de tu Espíritu Santo, que para siempre Dios, tu misericordia es, porque para siempre Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios, tu misericordia es más alta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, tu misericordia es, que para siempre Dios, tu misericordia es. gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias, Cordero Santo. Dele fuerte el aplauso al Rey, fuerte, porque es el Rey. Y así como está de pie, vamos a entrar a oración. Gloria al Señor, diciéndole: Padre, te damos gracias en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, porque vamos a impartir tu palabra conforme a tu Espíritu Santo, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, en esta noche, Señor, estamos contentos, estamos alegres a pesar, Señor, de que hay pruebas y luchas, Señor, a pesar, Señor, del tiempo que estamos pasando. Señor, en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que derrame tu Espíritu Santo, Señor, que me des gracias, Señor, para predicar tu palabra, Señor, para estar delante de tu presencia siempre, Señor, haciendo tu voluntad. Señor, unge mis labios, unge la vida de mis hermanos, Señor, para que también adquieran conocimiento, sabiduría, Señor, entendimiento de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo y que tu presencia esté siempre con nosotros, Señor. En esta hora, Señor, te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y así abra su Biblia, gloria al Señor, en el libro de Hechos. Gloria a Cristo. El libro de Hechos. En el capítulo 13, del versículo 47 en adelante. Si ya lo tiene, diga amén, gloria al Señor. Amén. Poderoso Dios. Bueno es el Señor para siempre. El libro de Hechos. Hechos capítulo 13.
Gloria al Dios Todopoderoso, capítulo 13, verso 47 al 52. Santo y poderoso. Diga un amén si ya lo encontró. El verso 47. Gloria al Señor. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dice. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Investigaron, piadosas y distinguidas, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Amén, gloria al Señor. Puede sentarse. Así que en esta tarde, en esta preciosa tarde fresca, lluviosa, ¿verdad? Pero estamos contentos y alegres. El tema que traemos el día de hoy es el Evangelio. Diga conmigo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermano? A lo mejor usted ha tenido mucho tiempo en la iglesia, pero el Evangelio es una proclamación. Es una proclamación para dar buenas nuevas. ¿A quién? A todo el que está perdido. A todo aquel que necesita, ¿verdad?, una oportunidad para que sus pecados sean perdonados, para entrar a una vida eterna. ¿Y por qué es importante el Evangelio en nuestras vidas? El Evangelio de Dios, hermano, son buenas nuevas. Es una actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud. Cuando nosotros estábamos antes, hermano, estábamos en esclavitud. Y cuando uno estaba en esclavitud, estaba condenado, vivía de una forma, ¿verdad?, que no le agradaba al Señor. Pero para eso es el Evangelio. Jesús dejó el Evangelio haciendo discípulos para que ellos también pudieran proclamar la palabra del Señor, que es el Evangelio de Jesucristo. El día martes estábamos viendo nosotros, ¿verdad?, quién es el fundamento de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana empieza, hermano, ¿verdad?, cuando empieza el día de Pentecostés. La iglesia primitiva empieza a levantarse por aquellos discípulos que Cristo había discipulado. Y era importante, hermano, que Jesús enseñara, discipulara a estos 12 discípulos para proclamar el Evangelio. Entonces, el Evangelio, hermano, es una proclamación que llega al corazón. El Evangelio es una proclamación que puede llegar a muchas naciones, a muchos corazones. Pero el mundo, hermano, está hostigado. El mundo ha aprendido a vivir en tinieblas, ha aprendido a estar en cautiverio, ha aprendido a estar en oscuridad. Pero qué bueno que un día vino Cristo para abrogar, hermano, todo lo que eran las tinieblas, para azotar lo que era el enemigo y para darle su fin, hermano, que el pecado ahora podía ser libre la persona por el nombre de Jesucristo. En Cristo, hermano, hemos sido redimidos y hemos sido libres. Aleluya. Entonces el Evangelio, hermano, debe estar siempre en vuestro corazón. El Evangelio es para todo el mundo. Por eso Jesús dice, vayan y proclamen, hablen del Evangelio hasta los confines de la tierra. Y quiero basarme en el verso 47, hermano. Si ahí lo tiene, hermano, lea junto conmigo. Dice, porque así nos ha, ¿qué? Mandado el Señor diciendo, el Señor, a fin de que seas para salvación hasta lo último, ¿de dónde? De la tierra.
Porque así nos ha mandado ¿quién? Señor. O sea, no nada más me ha mandado a mí, no nada más ha mandado a los apóstoles, no nada más ha mandado a cierto grupo, no, hermano. Nos ha mandado el Señor a todos. O sea, todos tenemos la responsabilidad. Así como usted viene a la iglesia, usted tiene una responsabilidad de hablar del Evangelio. Entonces, dice, porque así nos ha mandado el Señor, dice Pablo, diciendo, te he puesto para luz de ¿quién? De los gentiles. Entonces, cuando nosotros llegamos, hermano, a Cristo, alguien tuvo que hablarte del Evangelio, alguien se acercó, alguien te trajo a la iglesia, algún canto, yo no sé, algún predicador, pero el Evangelio estaba entrando a tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, Dios nos ha puesto por luz, hermano, aunque recibimos a Cristo, pero ahora somos la luz del mundo, hermano, que llevamos la palabra para siempre, hermano, a toda criatura como luz resplandeciente. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que Dios siempre nos deja a nosotros. Dice Dios, te he puesto como luz. Vamos a encargarle que no dejen, por favor, hermano, mucho las muchachas, los jovencitas que salgan, está oscuro, hermano. No hay luz afuera y que no salgan cada rato, hermano. Así que en esta hora, hermano, ¿verdad? Yo quiero decirle, ¿verdad? Que el Evangelio, hermano, es puesto como la luz del mundo. La luz del mundo resplandece donde quiera que esté, hermano. Entonces, Pablo sabía que tenía una responsabilidad. Pablo, hermano, no se amaba ni a sí mismo, hermano. Decía, yo no me amo a mí mismo, sino que procuro, ¿verdad? Que procuro que siempre Dios, ¿verdad? Vea en mí algo para amarme Él a mí, para poder predicar el Evangelio. Menospreciaba su vida, Pablo. ¿Para qué, hermano? Para llevar esa luz a las naciones que estaban en tinieblas, hermano, a la gente que estaba viviendo, ¿verdad?, en oscuridad, en pecado. Por eso es que dice ahí, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último. ¿De dónde? De la tierra. Entonces, el Evangelio es para todo el mundo, hermano. El Evangelio es para que se predique en toda la tierra. Toda la gente, hermano, ¿verdad?, necesita del Evangelio. Todo el mundo necesita, hermano, de la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios, hermano, las naciones, las almas se están muriendo, hermano. Las almas se están yendo al infierno, hermano. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, porque están en pecado, porque están en adulterio, están en robo, están haciendo cosas indebidas, hermano. Entonces la gente está viviendo en tinieblas, pero el enemigo se lo está llevando al infierno. Pero cuando venga el Evangelio, hermano, cuando venga el Evangelio delante de esa gente y aquellos que quieran aceptar a Cristo, esa luz va a resplandecer, esa vida eterna, hermano, va a fluir en aquellas personas y más en los gentiles. Aunque los judíos no quisieron, hermano, los gentiles recibieron el Evangelio. Dice la palabra que los judíos, hermano, se sacudieron los pies para irse, hermano, delante de los gentiles. No querían a los gentiles, hermano. Y fue por eso que se sacudieron todo el polvo ellos. Se apartaron, porque para los judíos nosotros éramos hombres paganos. Para los judíos nosotros éramos hombres impíos, hermano, hombres pecadores. Pero qué bueno que un día vino Jesús. Qué bueno que un día Jesús llegó a nuestro corazón y pudimos ser salvos y pudimos tener acceso a la vida eterna. Aleluya. Para eso vino Jesús, hermano. Así que una persona que dice que no está bien en su vida, hermano, y dice, bueno, pues es que ¿quién está bien aquí? Nadie, dice. Todo, hasta usted tiene pecado. Claro, en todos, ¿verdad? En todos siempre va a haber un pecado, hermano, ¿verdad? El pecado siempre va abundando. Si nosotros como cristianos, hermanos, caminamos, pero siempre va a haber pecado, hermano. Va a haber algo que te va a decir, bueno, tú pecaste el día de hoy, a lo mejor no fue un pecado de muerte, pero pecaste. Por eso la gente dice que no hay nadie perfecto. Pero no por eso también nosotros vamos a ir a un pecado de muerte, un pecado grande, hermano. A lo mejor usted pecó porque miró con desprecio a un cristiano. A lo mejor usted pecó porque dijo una palabra que no le era lícita decir a su hijo, a su esposa, a su esposo, o yo no sé, a un compañero de su trabajo, y a lo mejor pecó en este día. Pero eso no quiere decir que usted está condenado para irse al infierno. Pero hay gente, hermano,
que cuando llevamos el evangelio, cuando llevamos la palabra, nos han dicho que no necesitan de Dios, que no necesitan del evangelio y que no necesitan nada de Dios, que ellos viven completamente a su manera, a la forma de que ellos han creído en sí mismos. Así que si una persona que dice que no necesita de Dios, se condena a sí misma. Cuando alguien le diga a usted yo no necesito de Dios, esa persona se está condenando a sí misma. Hay gente, hermano, familias que tenemos, hermano, dice yo no necesito ir a la iglesia, yo no tengo un compromiso, yo no tengo una responsabilidad. Entonces se está condenando por sí misma. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a crecer en el Señor, hermano. Porque no quiere recibir, se está condenando, ¿verdad? Por sí misma, porque no quiere nada de Dios, no quiere del evangelio, porque está completamente convencida que no necesita de Dios. Entonces, si yo le digo, hermano, usted y yo, un día necesitamos de Dios. Y seguimos necesitando. Aquel día cuando usted llegó a los pies del Señor, a lo mejor usted decía, yo no necesito tanto de Dios. Yo no necesito estar tanto tiempo en la iglesia. Yo no necesito ir mucho a la iglesia. Yo no necesito estar en la oración. Yo no necesito estar en los estudios. Yo no necesito tanta iglesia. Yo solamente necesito un poquito del Señor. No necesito ser tan fanático. No, hermano. El evangelio para eso es, hermano. Dice que los gentiles que estaban cuando predicaban el evangelio, cuando Pablo y Bernabé predicaban el evangelio, dice que se gozaban y se alegraban, hermano, de escuchar el evangelio que traía salvación para los gentiles. Dice que todos ellos estaban gozándose, hermano, diciendo, tengo gozo en el Señor, hay gozo en mi corazón. El Espíritu Santo fluía en los gentiles, hermano, mientras los judíos torcían sus bocas, mientras los judíos, hermano, repateaban en su corazón, hermano, y despreciaban a los gentiles. Pero los gentiles, dice, que creyeron en el Señor para vida eterna. Amén. Entonces, fueron salvos, hermano. Usted y yo creímos en el Señor. Y creímos porque hay vida eterna en Jesús, hermano. Usted puede caminar en muchos senderos, usted puede caminar en muchos caminos, pero nunca va a encontrar la vida eterna si no está Jesús en su corazón. Jesús es el principal fundamento para nosotros para entrar al cielo. Nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar al reino de Dios. Usted no puede entrar al cielo, hermano, diciendo es que por mis obras, es porque yo solamente soy buena persona, yo no me meto con nadie, vivo de mi casa a mi trabajo y ahí me quedo en mi trabajo, a lo mejor me quedo quietecito, como, bebo y ahí tranquilo. Pero esa persona necesita a Jesús. No va a poder entrar al cielo. Se necesita a Jesús. Se necesita el evangelio de Jesucristo. Así que en el tiempo de Pablo, cuando se predicaba el evangelio, dice la palabra que los judíos, hermano, no estaban de acuerdo. Dice que instigaban a las mujeres, ¿verdad?, para que no se predicaba más el evangelio. Había mujeres piadosas, había mujeres llenas del Espíritu Santo, hermano. Había mujeres, hermano, que estaban prestas para el evangelio, prestas para la obra de Dios. Ellas no se avergonzaban. Si los discípulos necesitaban un lugar como esto, a lo mejor tenían un lugar, acceso donde podía hacerse como una mezquita o podía hacerse un servicio, un culto. Esas mujeres, hermanos, piadosas, esas mujeres que están llenas del Espíritu Santo, un día abrieron su corazón, hermano, para que dentro de su casa se diera la palabra, para que se predicase el evangelio de Dios dentro de su casa. No les interesaba si tenían que mover sus muebles, sus televisores, sus roperos, sus zapatos, yo no sé, hermano, todo lo que tenía, pero era necesario que el evangelio llegara a sus casas, y abrían sus casas y se gozaban y se llenaban del Espíritu Santo, porque sabían que era importante el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Entonces los judíos, al ver a estas mujeres, dice que las instigaban. A veces yo pienso que hasta las correteaban, las corrían. Yo no sé si usted ha predicado alguna vez el evangelio, pero cuando se predica el evangelio, a veces va a haber gente que te va a correr. Va a haber gente que siempre va a estar a la expectativa, no le gusta la palabra. Yo me acuerdo, yo tengo mucha experiencia, hermano, predicando la palabra.
gente que se ha opuesto, gente que ha venido en contra de nosotros, gente que nos ha insultado, gente que nos ha querido hasta golpear, gente que hasta nos ha maldecido, hermano, pero no obedecimos a lo que dijeron ellos, hermano. Antes preferimos obedecer a Dios antes que la gente. Aunque la gente quisiera hacernos algo, nosotros seguíamos predicando el evangelio. No importa dónde estés, hermano, en qué área, pero es tiempo de predicar el evangelio. Tú tienes que salir de tu casa, tú tienes que salir de tu hogar. Predica el evangelio, hermano, porque Cristo ya viene, y cuando venga nos va a dar cuenta, nos va a pedir cuenta, hermano, de qué hicimos en la tierra si no predicas el evangelio. Años han pasado, hermano, y yo no me canso de predicar el evangelio. A lo mejor ya no salgo así a predicar porque tengo otros asuntos, a lo mejor ya no predico así al aire libre. ¿Por qué? Porque se necesitan recursos, se necesitan finanzas, hermano. Para predicar en un estadio usted tiene que pagar, hermano, tiene que pagar dinero, tiene que sacar permisos y todo eso. Si usted va a un parque, de igual manera tiene que ir a la ciudad, tiene que pedir un permiso, tiene que llevar músicos, tiene que llevar tarima, tiene que llevar un troque, tiene que darle para la gasolina, para el flete, pagarle, hay que mover mesas, hay que mover muchas cosas. Se necesita. Y Pablo no podía solo. Bernabé no podía solo. Y las mujeres eran las más prestas para el evangelio. Aquí parece que no se hizo movimiento el día de hoy. Pero yo empecé desde las 7 de la mañana casi hasta las 12 del mediodía. Empecé a mover sillas. Empecé a cambiar todo. Le digo, Señor, ¿para qué tener tantas sillas si la gente no está viniendo a la iglesia? Si la gente no está llegando. Entonces, todas las sillas que están aguardadas son de la gente que viene una vez al mes. Porque hay gente que nada más viene una sola vez. Si usted le deja de venir a la iglesia, esa silla se va a guardar. Hasta que queden 2 filitas aquí. Aunque estén pegaditos, no les. Pero cada vez que usted deja de venir a la iglesia, cada vez que usted dice que el evangelio, hermano, no es necesario, que no se necesita tanta iglesia, hermano. ¿Sí? Cada vez que usted mira todo eso, hermano. Entonces usted, ¿verdad? Hay un juicio de parte de Dios que puede venir sobre su vida. Por eso la gente se ha enfriado. Mateo dice en los últimos tiempos que el amor de muchos se va a enfriar, hermano. Y por eso usted ve muchas sillas vacías. Por eso usted ve que la gente falta. Y la gente está esperando cualquier excusita, hermano. Es que hubo lluvia, pero no va a ser diluvio, hermano. Acuérdate que en el principio Dios dijo que nunca más iba a haber diluvio y que iba a poner un arco iris, hermano, que ese iba a ser el pacto de que nunca más iba a haber un diluvio. Hermano, tú puedes venirte por la calle, tú te puedes venir en una lancha, no le hace, hermano, no te va a ahogar, hermano, no te va a inundar. ¿Sabe por qué? Porque Dios prometió que nunca más iba a haber diluvio. Malo es que Dios haya dicho sí va a haber diluvio. Entonces, tenías por qué preocuparte. A lo mejor no voy a la iglesia, ¿y qué tal si es un diluvio? ¿Sí? Mejor me voy al cerro, ¿de dónde? Allá a la Sun Mountain o allá por la Cape Creek, me subo a las montañas. ¿Qué tal si crece el diluvio y yo sin saber nada? Entonces, mucha gente busca excusas. Nosotros cuando llegamos aquí no había luz. En la mañana que yo llegué, ahí andábamos viendo todo. Tuve que venir a aspirar, limpiar, dejé limpiecito. Y miré, hermano, que había mucha tierra, muchas piedritas, mucha basura por abajo de las sillas. Entonces dije yo, Señor, entonces no se está haciendo bien la limpieza. Y tuve que mover todas las sillas. Y tuve que limpiarle la silla, a lo mejor la veo un poco brillosita, opaca, porque la pasé con un trapito allí. Pero se lleva tiempo. Cuando tú amas a Cristo, ¿verdad? Cuando se necesita gente piadosa, se necesitan hombres piadosos, hermano, se necesitan mujeres piadosas. Qué bueno es venir y decir, qué a gusto me siento en la iglesia. Ya está todo. Limpiecito te va, ¿verdad? Me dice mi esposa, te quedaste dormido, yo creo que allá pusiste el colchón y te quedaste dormido. Sí. Y todavía llego a la casa y me pone a trabajar. Ponme la cortina, ponme el abanico, ponme esto. Entonces, el evangelio, hermano, ¿verdad? Siempre va a estar presto.
El evangelio siempre tiene que llegar a las almas, hermano. Toda alma, hermano, que está en el mundo necesita del evangelio. Pablo sabía esto, hermano. Por eso la palabra era difundida en toda aquella provincia, ¿verdad? Pero aquí dice que los judíos instigaban a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y se levantaron contra Pablo y contra Bernabé. Entonces ya ellos los expulsaron, ya no querían los judíos que se predicara más el evangelio. Yo me acuerdo cuando recién me convertí y me tocaba ir a veces a predicar el evangelio, y a veces me invitaban hermanas de iglesias donde no había pastores. Tenían una iglesia así como esta, sin pastor, sin nada. El único que había era un hombre, pero que Dios lo usaba en la profecía. Y me acuerdo que en aquel tiempo no había pastor. Y como a mí me habían siempre, pues me miraban que había algo, un llamado. Y me decían, nosotros queremos que vengas a predicar aquí. Y yo iba a predicar con ellos. Y ponían sus bocinas en su casa. Esas mujeres no les interesaban, hermano. Tenían sus casas, sus terrenos. Y cuando llegaba yo me decían, mira, estamos haciendo agua fresca, estamos haciendo esto, pero queremos invitarte para el próximo sábado, para que vengas a predicar el evangelio, para que vengas a dar palabra. Y cuando era nuevo, hermano, me acuerdo, hermano, que en ese tiempo yo no sabía mucho la palabra. Sabía un poco. Y dije yo, ha de ser un estudio bíblico o algo. Y yo nomás me sabía San Juan 3:16. ¿Cuál más? Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2. ¿Cuál más? El Salmo 23, el Salmo 91, Apocalipsis 3:10. ¿Sí? Primera de Corintios, ¿verdad? 15:16. Me sabía Hechos 1:16. ¿Quién sabe Hechos 1:16? ¿Nadie? Diga conmigo, ¿por qué no? Me avergüenzo. A ver, dice así, a ver, léalo por favor, hermano. Ayúdenme. No sabe leer Biblia. Sabía muy poquito. 1:16. A ver qué dice. 1:16 dice, varones, hermanos, era necesario. Hechos. Sí, Hechos 1. Perdón, ¿es Romanos o Hechos 1:16? Es Romanos. A ver qué dice Romanos 1:16. Ayúdame. No era Hechos, es Romanos 1:16. ¿Por qué qué? ¿Quién dice, hermano? Pablo dice, porque no me avergüenzo de qué. Porque es que poder de Dios. Entonces eso me lo sabía. Me sabía también Romanos 10:9. Me sabía algunos que otros no. Me sabía el Salmo 11. ¿Quién se sabe el Salmo 11? ¿Nadie? Nadie sabe. El Salmo 1 se lo sabe. Tan fácil que es. Esos son los que yo había aprendido en ese poquito tiempo. Lo último que me gustaba del hombre, ¿verdad? Que hablaba el Señor, ¿verdad? El último versículo del Salmo 11 que dice, el hombre recto mirará. ¿Lo dice sí o no? Sí. Y a veces tenía que aprenderlo de memoria. Entonces estaba predicando, hermano, el evangelio. En aquella casa, hermano, ¿verdad? Cuando me dijeron, vas a ir a predicar el sábado te esperamos a tales horas, a las 4 de la tarde, tú vas a venir a predicar el evangelio, nos vas a hablar a nosotros. Y cuando yo llego a la casa de aquella señora, una casa grande, tenía un terreno grande, una arboleda por abajo, hermano, pegaba a la sombra bien bonita. Y cuando llego, hermano, ya tenía lleno de sillas. Yo creo que rentó sillas, mesas. Y hasta hizo un altar así, con tarimas. Y yo llegué como a las 3:30 y yo oía la música. Y estaba un grupo cristiano tocando, hermano.
y a todo lo que daba para machacarle la cabeza al diablo, y que tanto cantos ahí dándole. Y después, ya cuando miré yo que el ambiente estaba pesado y que había muchas sillas ahí, me empezaron a temblar los pies. Era la primera vez que yo predicaba. Y las rodillas se juntaban así, hermano. Y yo quería sostenerla, Señor. Si yo nunca prediqué. Pero me acordé, luego, ¿verdad? Pero en tu nombre, Señor, voy a echar la red. Y me atreví a predicar el evangelio porque el músico dijo: hemos terminado de tocar, ahorita va a pasar el predicador, nuestro hermano Eric va a venir a traer la palabra. Y más me temblaban las pies. No podía ni agarrar el micrófono. Nunca había agarrado un micrófono. Y ahí fue donde se predicó la primera vez el evangelio. La primera vez que vino, ¿verdad?, la palabra a mi corazón, hermano. Cuando vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablando debajo de los árboles, debajo de aquellos árboles frondosos, hermano. Hablando del evangelio, no había nadie ni nacía. Nomás 3, 4 hermanitas que estaban ahí de la iglesia. Y los demás sillas estaban vacías. Y empecé a hablar ahí el evangelio, hermano, diciendo que Jesucristo es el Rey de Reyes, que Jesucristo tiene el poder para sanar cualquier situación, cualquier herida, hermano. El evangelio de Dios, el poder, como dijo Pablo. Cuando ya el Señor trajo la revelación, tú, mujer que estás ahí, que está toda golpeada porque tuviste un pleito hoy en la mañana, tu marido te golpeó, esa soy yo. Salió de su casa junto con sus hermanos, sus hijos, y vino y se sentó a la silla. Y tú, varón, que acabas de salir en la iglesia, de la cárcel, que acabas de salir de la cárcel, que dijiste que cuando saliera de la cárcel, dijiste que ibas a buscar de Dios, que ibas a ir a una iglesia. Dios te está llamando. Ese soy yo. Y ahí va con su esposa y empezaban a llenarse las sillas. Sin mirarlos dentro de su casa, yo acá en el entarimado y donde estaba el púlpito, yo sin mirarlos, solamente el Espíritu me lo revelaba donde estaba. Me decía: sí, ese soy yo. Y venía con su esposa, sus hijos. Y así Dios estaba hablando. Y había un varón que se estaba sumando por las cortinas, que tenía el pie quebrado. Y también Dios le habló. Le dije: tú, varón, que te quebraste el pie, que dijiste que no necesitabas de Dios, pero cuando estabas en el hospital tuviste un accidente y ya mero morías. Tienes vendado tus costillas, pero también tienes quebrado un pie. Esa soy yo. Y ahí viene también con sus hijos. Y empezó a llenarse ahí el lugar. Yo estaba sudando, estaba temblando, pero el poder de Dios estaba grande, hermano. Entonces, cuando Dios te llama, hermano, para predicar el evangelio, tú no tienes que cerrar las puertas de tu corazón. Tú no tienes que decir: es que yo no puedo, no sirvo. Tú eres un cristiano, hermano. Yo tenía poco tiempo, hermano. El último hombre que estaba, hermano, estaba como de aquí a la Tamas, a la esquina, por allá, no lo miraba. Y dice el Señor: hay un hombre que está sentado en un tronco de un árbol cortado. Lo cortaron porque se cayó ese árbol y lo dejaron un tronco, y ahí está sentado. Y con las bocinas, hermano, del sonido que traía ese grupo cristiano, llegaba una bocina grandota. Y le decía: varón que está sentado ahí en ese tronco de ese árbol, a ti te está llamando el Señor. Dice que tu esposa te abandonó, se fueron tus hijos, te dejó toda tu familia por andar de embriago, porque andabas tomando. Y era el último, ya estaban llenas todas las sillas. A ti te está llamando el Señor te quiere dar a tu esposa, el Señor te quiere dar a tus hijos. El último que llegó: Señor predicador, yo soy el que estaba en un tronco, pero como usted me vio, dice, si está tan lejos y está tan escondido allá. Es el Espíritu Santo, porque el evangelio es poder de Dios. Y le dije: tú necesitas de Cristo,
Tú estabas con el Señor y te apartaste de Dios. Tú le servías tocando, ministrando en la música. Sí, sí, cierto, dice. Yo tocaba un instrumento en la guitarra, dice. Pero me volvía. Dice. Me volví al mundo, dice. Perdí a mis hijos, a mi esposa. Pues dice el Señor que te los quiere devolver. Que te alistes porque Dios te va a devolver, tu esposa te va a perdonar y tus hijos van a volver contigo. Y ahí se arrepintió aquel hombre. Y nunca se me ha olvidado el nombre, se llama José. Su apellido no me lo dijo, pero se llama José. Y este hombre como a los 2 meses se fue para México a reconquistar a su esposa y a traer a sus hijos. Después de 2 años yo me fui a estudiar y pasaron 2 años. Y un día que andábamos por ahí en una tienda, nos encontramos. Yo no lo reconocía porque venía más llenito. Yo creo que le dio mucha comida a su esposa. Entonces se habían reconquistado. Y pegó el grito y dijo: ese es el hermano que me habló, que dijo que mi esposa y mis hijos iban a volver conmigo. Ese es el predicador, dice, por medio de la palabra del Señor. Y yo le dije: es el evangelio de Jesucristo, quien te regresó tus hijos, quien te regresó tu esposa. Mira, hoy te ha llamado el Señor. Sigue en la iglesia, ya no te apartes de Dios, ya no lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque hubo el evangelio del Señor. Atrévete a predicar el evangelio del Señor y Dios va a hacer grandes cosas. Porque es el poder de Dios. El poder de Dios no está limitado, hermano. Es el evangelio del Señor. Y yo me alegraba, hermano, cuando miré a ese varón con su esposa. Traía unos niños como de 5 hasta 12 años. Ahorita ya han de tener unos 20, unos 30 años, el más pequeño, yo pienso. Entonces, tienes que saber, hermano, tienes que dejar algo, hermano. Algo de que quede del evangelio, hermano. Para cuando estés con Cristo. Imagínense tantas almas, hermano, que hemos ganado para Cristo. Tantas almas que el Señor ha sanado, hermano. Tantas almas que el Señor le ha tenido misericordia, hermano. Tantas almas que el Señor ha derramado su poder para sanar, hermano. Para levantarse, hermano. Y le han sido infiel al Señor. Esta iglesia tuviese más llena 3 veces, 4 veces. Si todas las almas que han venido a esta iglesia que estuvieran. Pero es que no para todos. No todos van a entrar al reino de Dios. No todos son llamados. A lo mejor Dios hizo un milagro en su vida, hermano. Pero usted nunca piense, hermano, en apartarse de Dios. Al contrario, predique el evangelio para ir por los gentiles, para ir hasta el rincón del mundo, hermano. Pablo es lo que hacía, hermano. Pablo sabía a quién acudir cada vez, hermano, que tenía aprietos. Aunque lo corrieron, hermano, y se fue de esa provincia, hermano, Pablo siguió predicando el evangelio. Pablo nos dijo: es que aquí se va a terminar todo. No. Cuando terminamos nosotros ya de predicar y pasaron todos para orar, en aquel tiempo, hermano, ese grupo de gente, las bocinas retumbaban, hermano. Ya era como las 8, como casi estas horas casi. Y mandaron a los policías, rodearon toda la casa. Y llegaron y le dijeron a la señora que si no apagaba el sonido, nos íbamos a ir todos a la casa. Y la señora dijo: no lo voy a apagar, le voy a bajar. Porque ya se predicó el evangelio. Y le bajó. Y le bajó más poquito, hermano. Y se fueron. Y con ese poquito que estaba abajo, volvieron a venir otra vez los patrulleros. ¿Dónde está el predicador? Para eso yo estaba metido en la cocina comiendo allá la comida que habían hecho, hermano. Acabándome el agua fresca de limonada, tamarindo y todo, porque estaba bañadito. Y dije: bueno, ahora sí me van a llevar a la casa, ¿sí? ¿Dónde está el predicador? Yo soy. Entonces me dijeron: ya no vas a predicar más aquí, porque si predicas te vamos a llevar.
ni modo. Se van a tener que llevar todos los ángeles que traen. Y seguimos predicando. Y no nos asustaron, sino que seguimos predicando el Evangelio del Señor. Entonces, cuando tú encuentras, hermano, gente que necesita, que está viviendo en tiniebla, que está esclavizada, hermano, ya no es tiempo, hermano. La gente se ha vuelto, mire, hermano, si usted mira el pasado, hermano, cómo eran las mujeres piadosas, cómo eran los hombres. Nunca miraba hombres quejándose. Como los hombres grandes de la iglesia primitiva, como Policarpo. Hombres grandes que se atrevieron, hermano, a dar su vida por Cristo. Algunos fueron llevados al Coliseo Romano, hermano, y fueron echados a las fieras solo por predicar el Evangelio. Juntamente con su familia, con sus esposas, sus niños, se los aventaban de carnada a los leones. Y nosotros que estamos aquí bien a gusto, ni siquiera al vecino, ni siquiera al que va en el bus, ni siquiera al que va en bicicleta, hermano, ni siquiera al que está ahí tirado, le hablas del Evangelio del Señor. ¿Qué cuenta vamos a dar a Dios, hermano? Porque el Evangelio es la palabra que Dios nos dejó a nosotros. El Evangelio es para todo, hermano. Es la gran comisión que tenemos nosotros, hermano. Mateo en el capítulo 28, allá en el verso 19 y 20, usted encuentra ahí que el Señor les dijo, vayan por donde y prediquen a las naciones. Prediquen el Evangelio. Y por todo el mundo, dijo el Señor. Entonces, si el Señor preparó a discípulos para predicar el Evangelio, hermano, la iglesia ya debe estar preparada para predicar el Evangelio. Vayan ustedes también y hagan discípulos. Y no nada más eso. Cuando hagan discípulos, hay que enseñarles cuál es el verdadero bautismo. No es el bautismo solamente en el nombre de Jesucristo, como dicen unas religiones por ahí, hermano. El bautismo tiene que ser como dijo el Señor. Vayan y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es parte del Evangelio el bautismo? Claro que sí. Cuando hagas discípulos, cuando crea esa gente, ¿verdad?, que viene y crea el Señor, hay que bautizarlos. Y no solamente en el nombre de Jesús, sino bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es parte del Evangelio? Sí. Es mentira del diablo que los niños tienen que bautizarse cuando están pequeños, hermano. Es mentira, hermano, que es parte del Evangelio. Eso no, hermano. Los niños, hermano, los niños no necesitan, hermano, todavía el bautismo, porque ellos nacen, hermano, y muchas veces creemos que el pecado del padre lo traen los niños. No, hermano. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Nomás preséntenmelo, dice. Pero cuando sean grandes, ellos tienen que confirmar, tienen que decir con sus labios, hermano, que han recibido a Jesús y que son nuevas criaturas ya. Hay gente que ha estado en la iglesia, hermano. Hay gente que yo he bautizado. Y hay gente que ya no está en la iglesia. Porque andan de pecadores. Porque se han perdido. Se han ido al mundo. Entonces se le olvidó. Qué poco se le olvidó el bautismo. Qué poco se le olvidó cuando yo les dije, mire, tienen que bautizarse, pero aquí en adelante olvídense de los pecados esos que cometían. Ya no le den cabida al diablo. Yo me acuerdo que le decía a una mujer siempre, usted cuide su testimonio, hermano. No ande nunca ya con esto, con esas cosas, haciendo cosas. No, yo estoy bien con el Señor, yo amo tanto al Señor. Y llegó a meterse hasta en una casa de los testigos de Jehová. Duerme con ellos, se levanta con ellos. Entonces, ¿de qué sirvió ese bautismo, hermano? Si volvió a las tinieblas, si volvió al pecado. No quiere consejo, no quiere hacerse ella responsable de lo que Dios le dio para que ella predicase el Evangelio. Se volvió atrás. No quiere sujetarse al pastor. No quiere agarrar consejo. Entonces, ¿cuántos demonios habrá ahí, hermano? Después de haberse bautizado. Y yo le decía, arrepiéntete, vente, sal de ahí. ¿Te va a atacar el enemigo? No, no me hace nada.
y se la llevó con cuchillas. Solo por no obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué sirvió el bautismo? El bautismo no es para salvación. El bautismo, hermano, es para confirmar, hermano, que tú ya has cambiado, que eres otra persona diferente, hermano, para dar testimonio de que ya no eres el mismo, que por el evangelio fuiste lavado, fuiste redimido, fuiste claramente libre en el nombre de Jesús, que ya no eres la misma persona. Aleluya. Eso tiene que ver con el evangelio, hermano. Por eso es que Jesús le dijo a los discípulos: bautícennos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que nunca se les olvide. Jesús les dijo: y una vez que estén bautizados, diles a ellos que guarden todas estas, ¿qué? ¿Le dijo o no le dijo? A ver, como que no sabemos muchas palabras. ¿Qué le dijo? Mateo 28, 19, 20, ayúdame. A ver, ¿quién lo encontró? A ver, léalo, por favor. Guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, hermano, desde que usted se bautizó, Jesús dijo: guarden todas estas cosas que yo he mandado. Hay gente que tomó un poco el bautismo. Hay gente que ya no está, hermano. Hay gente que se ve negra hasta del pecado, que ya no le interesa. Se le olvidó cuando se bautizó, cuando hizo un compromiso con Dios. ¿Quién se acuerda cuando se bautizó? ¿Se acuerda que le dijimos, hermano, usted tiene un compromiso, una responsabilidad de aquí en adelante? Si usted se va a bautizar, usted tiene que ser fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, se le dijo. Si usted se va a bautizar, usted tiene que ser un miembro de la iglesia, la voz de Cristo, con buen testimonio. Y la gente que se ha ido, que fue bautizada. Yo me acuerdo que decía aquella persona, porque tenía amigas, amigos, y le decía: no, por favor no le digan al pastor que estoy trabajando para no diezmar. ¿Se da cuenta hasta dónde llegaba? Sí. Pero todo me di cuenta. Entonces, ¿de qué sirvió el bautismo? ¿De qué sirvió comprometerse con Cristo? Hay gente que ya no está, ¿no? Y no es porque la corremos, no, hay gente porque Dios dice: esta persona ya no me va aquí. Dios la mueve, no es porque el Espíritu Santo se la lleva, no, es porque ellos mismos le han dado la espalda al Evangelio de Jesucristo. Entonces, el Evangelio, hermano, trae responsabilidad. El Evangelio, hermano, es para vida eterna, hermano. Hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que estén bien bautizados. Si usted un día vuelve para atrás, hermano, y quiere andar en otras iglesias por allá, y le van a decir: tienes que bautizarte en el nombre de Jesús solamente. Y si no te bautizas, no eres santo. Esa es mentira del diablo. El bautismo solamente es una confirmación para dar testimonio de que tú ya eres una nueva criatura por el medio del Evangelio. Así que el Evangelio, hermano, el Evangelio siempre te va a acordar que guardes todas estas cosas. ¿Cuáles? Las cosas espirituales, las cosas de Dios, las cosas más hermosas, hermano. Yo me acuerdo cuando fui a las aguas del bautismo. Yo me bauticé en una iglesia que tenía una pila grandota. Y no tenía poco tiempo, pero me bauticé. Hace 20 años me bauticé. Un 28 de mayo. Más de 20 años. El año 93. Y no se me olvidó. Y he guardado las cosas, sí las he guardado. Y algunas se me han olvidado. Pero las vuelvo a recordar y le digo: Señor, quiero que esas cosas, que ese amor no se apague en mi corazón. Que esa humildad, que esa sencillez, que esa honradez, esa lealtad siga en mi corazón. Muchos han fallado, muchos me han criticado, pero no importa, Señor. Que permanezca en mí eso. Hoy, esta mañana, yo le dije al Señor, Señor, verdaderamente, Señor,
Si la gente que no viene, su silla está vacía, tenemos que quitar esta silla. La vamos a quitar. Cada vez que usted no viene, nosotros miramos dónde se sienta y si esa silla está vacía. Es cosa que hay que pensar. ¿Por qué? Porque es parte del evangelio, una responsabilidad con Cristo, hermano. Aquí no hay que si llueve, que si hace calor, que si eso, usted venga hacia la iglesia, hermano. Aunque me llegue aquí todo mojado de los pies, no le hace. Pero que se vea que usted ama a Cristo, hermano. Yo he llegado a veces con guaraches aquí, hermano, arremangado los pantalones. Ya cuando me voy a la casa y sigue lloviendo, me mojo todo. Aquí no me mojo para llegar, hermano, me cuido, porque si agarro ese alambrito, entonces voy a bailar más que de lo que va. Danzo aquí, hermano. ¿Sí? Usted sabía que cuando anda mojado usted, peligroso agarrar aparatos. ¿Sí o no? A lo mejor no sabía que el hermano Alfonso hasta se pegaba el micrófono. Peligroso, ¿no? Yo he visto gente que ha tenido ahí sus buenos agarres y algunos han muerto. Entonces, el evangelio del Señor, preocúpate, porque de nada, hermano, de nada va a servir, hermano, que tengamos una silla y digamos, es que yo me siento aquí, pero ¿dónde están las almas? Yo tengo testimonios, hermano, tengo muchos, yo quisiera contarlos todo el tiempo. De gente que estaba jorobada, se ha enderezado. De gente que estaba con los brazos quebrados. De gente que tenía leucemia. Gente que estaba muerta y ya ha resucitado. Gente que estaba desahuciada, hermano, abierta por sus estómagos en los hospitales. Señoras, hermano.